principio del camino. Y ya está, muchas gracias. Buena Castellano. Él es maestro de enseñanza primaria y licenciado en matemáticas, profesor también de la Facultad de Matemáticas en la Universidad de La Laguna y catedrático de enseñanza media. Es socio fundador de la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas, del cual ha sido secretario general y presidente. Fue el primer director de la revista Números, que edita precisamente esa Sociedad Isaac Newton. Ha sido y es autor y coautor de editor de libros, de un buen número de libros, ganador de 4 premios nacionales Giner de los Ríos, que convoca el Ministerio de Educación, así como 3 de Educación e Inventiva convocada por el Gobierno de Canarias. Es socio de honor de Sociedades de Educación Matemática en Argentina, en Uruguay y en Perú. Tiene condecoraciones de los gobiernos de España, la encomienda de Alfonso Díaz el Sabio, también en Francia y también en Canarias. Ha sido premiado por varias instituciones. Ha sido consejero de Educación en Canarias y miembro del Consejo Escolar del Estado, el órgano consultivo máximo del Ministerio de Educación. Cuando quiera. Muy bien. En fin, agradecer de manera especial a la incansable Mercedes que haga que yo esté hoy aquí, te lo agradezco mucho. Y también tengo que decirte que como matemático me siento muy orgulloso de que la Real Sociedad Matemática se haya sumado a este centenario de Cervantes, porque como bien decía nuestro presentador, esa disyuntiva letra-ciencia hay que intentar superarla, ¿no? Yo creo que este es un buen detalle para hacerlo. Y por último, pues decirle a nuestra concejala que cuando ya supe que venía Vélez Málaga, hace unos días, oí una noticia que no puedo dejar de nombrarla y de agradecerles y de felicitarles. Por gente experta en el tema, resulta que Vélez Málaga es uno de los 10 municipios españoles que más dinero dedica a asuntos sociales. Cosa que cuando lo oí, hasta se me puso el vello de punta. Y yo voy a ir a ese municipio, qué bonito, les felicito. Y desde luego mantener este espíritu cervantino. Muy bien. Bueno, voy a poner un reloj para no despistarme mucho con el tiempo. De todas maneras, por favor, me avisa si ves que me extrada. Me limito. Yo empiezo, cuando doy esta charla, que la doy mucho, como podrán imaginar, sobre todo en centros educativos y en otros centros culturales y demás, empiezo haciendo una alusión al siglo de oro, porque es una imagen que yo tenía también confusa hasta que leí esta información, que este siglo de oro fue acuñado por este señor, José Luis Velázquez, y que sin embargo, cuando la gente que estudia estos temas empezó a tratar de aquilatar esa noción de siglo de oro, pues llegaron a la conclusión, estos estudiosos, que el siglo de oro debería iniciarse en 1492 con la edición de esa gramática castellana de Antonio de Nebrija y que debería acabarse en 1681, con lo cual nuestro siglo de oro se convierte en casi 2 siglos, 1189 años, ¿verdad? Bueno, procuro a estos estudiantes hacerles ver cómo destacó España en esa época en literatura, pintura, arquitectura, etcétera, etcétera, pero que sin embargo la ciencia que estaba como bastante más relegada, es decir, no hubo un desarrollo paralelo al que hubo, por ejemplo, en la pintura o la arquitectura. Y bueno, ya les dejo el tema para que ellos reflexionen y traten de averiguar cuáles fueron las razones por las que eso sucedió, ¿verdad? Por supuesto, Miguel de Cervantes tiene esa, en fin, no voy a entrar por supuesto en su biografía ni mucho menos, pero sí les debo decir que cada vez que voy por esos mundos, pues trato de localizarlo allá donde lo vea y le hago la fotografía y tengo pues una buena colección de fotos y de alusiones a Don Quijote o a Sancho y a Miguel de Cervantes. Y le voy a decir cuál es la última adquisición que he hecho. Ahí la tiene. Bueno, más bien es la penúltima, esta es la penúltima, porque la última es este Don Miguel que estaba aquí debajo de los olivos, que ya lo fotografié, no me dio tiempo de pasarlo aquí porque lo hice esta tarde, pero que pasará a engrosar esta colección de Cervantes y Don Quijote que hay por ese mundo. Mucha gente a veces me preguntaba que dónde me podía venir a mí, matemático, la afición por el Quijote, y debo decirle, lo voy a decir brevemente porque algunos de los que están aquí seguro
que hicieron aquel examen que se hacía de ingreso para hacer primero bachillerato, ¿verdad? Y era un examen de ingreso que consistía en un dictado y en una división. Y el dictado solía ser, bueno, o por lo visto, no sé si sería obligatorio legalmente, pero desde luego parece ser que era siempre un trozo del Quijote. Y eso hacía que nuestros maestros y las maestras que nos preparaban para hacer ese examen nos hicieran leer un Quijote escolar, lógicamente, afortunadamente, porque si nos dan a leer el verdadero, probablemente no hubiésemos pasado a la página 10. Pero nos daban unas versiones escolares que había, esta es la que yo leí, que la encontré en un rastro, y bueno, pues eso, lejos de convertirnos a Don Quijote y a Sancho en dos tíos pesados, no, nos convertían como en dos amigos que uno tenía ahí, y que cuando ya después llegabas a la madurez y ya terminé mi carrera y demás, pues me lo leí completo. Por ejemplo, ese texto que ustedes vieron antes hace referencia a esta leyenda, la de Marcela y Grisóstomo, en fin, no voy a entrar en los detalles. A los chicos sí se la explico y les pido además que lean el mensaje que Marcela hace defendiendo, ¿no? Que por el hecho de ser mujer no tenía por qué someterse a este muchacho que termina suicidándose, en fin, esa historia tan trágica y al mismo tiempo elocuente, ¿no? De lo que era la situación de la mujer en esa época, ¿verdad? Bueno, buscando matemáticas en el Quijote es que en el año 2003 decidí hacer una lectura pausada del Quijote, subrayando todo aquello que tuviera que ver con matemáticas a lo largo del texto. Fue una lectura muy placentera porque me obligó a leer el Quijote renglón a renglón, ahí ya no me podía saltar páginas y bueno, ¿te parece un poco pesado? No. Renglón a renglón y palabra a palabra, subrayando todo lo que pudiera tener de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya terminé de hacer eso, pues no sabía muy bien qué hacer con aquel material, y entonces las cosas estas de la providencia que andan por ahí, un buen día una profesora de matemáticas, se llama Isabel Marrero, me propone participar en un ciclo que se iba a dar en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Laguna, con el título ese de muchas cosas, no sé qué, no sé cuánto, sociedad y matemáticas, ¿no? Y entonces me dijo que quería que yo participara y que le diera un título, y me eché la manta a la cabeza: El Quijote y las matemáticas. La verdad es que fui un poco aventurero, porque digo, bueno, yo ahora entro en internet, y entre lo que esté en internet y lo que yo haga, pues ya tengo la conferencia. Pero vete aquí, que entro en internet y no había nada. Nada. Me quedé sobrecogido, digo, ¿y ahora? Bueno, eso al mismo tiempo me animó, pues si no hay nada, será que nadie lo ha hecho. Y me extrañó, digo, qué raro que en 4 siglos a nadie se le haya ocurrido tratar de, en fin, indagar qué es lo que había por ahí de matemáticas. Bueno, el caso es que yo preparé mi conferencia, que tenía 52 páginas, bueno, no las leí todas, como es obvio, pero Isabel tuvo la cosa de publicarla en la web de la universidad, y empezaron a llegarme correos electrónicos de los sitios más dispares, un lado felicitándome, otros pidiéndome permiso para reproducirlo, en fin, que digamos que ha sido un tema que me ha dado bastantes satisfacciones. Y la última satisfacción pues ha sido un libro que he publicado con un amigo y maestro que se llama Juan Emilio García Jiménez, quizá alguno le conozca porque va mucho por ahí dando cursos, que se llama Cervantes, Don Quijote y las matemáticas. Yo creo que ha sido una conjunción bastante interesante porque él es maestro, tenía actividades pensadas para escolares, y yo este ensayo que les estoy comentando pues también lo metí. Además que esta es Laurita, y le tengo que decir a nuestra querida concejala que lo dono para la biblioteca que tienen ustedes sobre Cervantes, una gotita más, pero bueno, da con cariño. Muy bien. Normalmente cuando les pregunto, empiezo con los estudiantes, les digo, vamos a ver, yo estoy seguro de que la mayor parte de ustedes no ha leído el Quijote, seguro. Pero si yo les preguntara que pensaran en la aventura más importante o más conocida del Quijote, y les doy 2 segundos para que lo piensen, levanten la mano los que han pensado en la aventura de los molinos. Bah, siempre hay un bosque de manos porque es la que todo el mundo conoce. Entonces, bueno, les digo que es una aventura, pues en fin, que en estos documentos que yo he leído para informarme de todas estas cosas, recuerdo uno que decía que probablemente esta era la aventura de cualquier personaje de ficción más conocida en todo el universo. Y bueno, pues puede ser, ¿no? Debe ser, desde luego conocida es como que... Es más, cuando España hizo en el 2005 esta moneda conmemorativa de 2 euros, fíjense los iconos que puso, uno de ellos los molinos, ¿no? Porque se asocia a Don Quijote.
Entonces lo que sí les digo, bueno, esto es allá en Montevideo, con un mural de cerámica también lo reproducía. Entonces les digo, bueno, pues esa aventura que es tan importante y tan conocida, resulta que Cervantes en el Quijote la introduce al principio del capítulo 8, que yo les recomiendo que lo lean esta tarde, porque una de las virtualidades que tiene el Quijote es que se puede empezar a leer casi por cualquier capítulo. Leanlo esta tarde y fíjense que el Quijote, que tiene, según los datos que ya se tienen, aproximadamente 1.600.000 palabras, que son palabras, resulta que esta aventura tan importante, tan conocida, está escrita con solo 570 palabras. Qué cosa más curiosa, ¿no? Una aventura tan importante que ocupa una página y un poquito más del libro, ¿no? Bueno. Las matemáticas como disciplina, acabamos de ver cómo se iba desarrollando en la época de Cervantes, y siempre me planteé si Cervantes realmente pudo saber matemáticas. Entonces me dediqué a estudiar también algunas biografías, y por ejemplo la de Trappiello, que fue la que más me gustó, cuando habla de la infancia y habla de la juventud de Cervantes, casi todos los párrafos, casi todos, de manera, la pueden mirar ustedes, casi todos los párrafos empiezan con frases como: es bastante probable que, debe suponerse que, es bastante plausible que don Miguel, cuando pequeño, tal. O sea, yo le suelo decir a los chicos que aquello más que una biografía parece un parte meteorológico, porque está escrita en términos absolutamente probabilísticos, ¿no? Y yo digo con el mismo lenguaje de Trappiello que es bastante probable que Cervantes de pequeño no aprendiera matemáticas. ¿Por qué? Pues por un lado porque la escuela no era obligatoria. En segundo lugar, porque ya saben que su padre era bastante trapalón, andaba de un lado para otro, unas veces llevaba a la familia, otras veces no. Y en tercer lugar, porque como acabamos de ver, las matemáticas en aquella época no era una disciplina importante, ni siquiera era obligatoria en las matemáticas como tal, ¿no? Que eso lo introdujo más tarde Clavius, que era un jesuita, ¿no? Por lo tanto, seguramente Cervantes en su infancia, si aprendió matemáticas era muy poca, pero lo que sí es cierto, hablando ya en un lenguaje muy actual, que debía tener un disco duro muy potente y que todas aquellas cosas que oía se le quedaban. Y de eso hay referencias y hay pruebas en el propio Quijote, ¿no? Bien, las matemáticas precisamente Cervantes la nombra 3 veces a lo largo del libro, a lo largo del Quijote, y las 3 veces lo hace con mucho respeto, con bastante respeto. Y aquí se ha nombrado una, que es aquella en la que le preguntan qué es lo del caballero andante, y dice que ha de saber matemáticas porque acá también. Bien, esa es una. Otra es cuando dice, no, a los moros, a los cuales no se les puede dar a entender el error de sus sectas, sino que hay que hacerlo con demostraciones matemáticas que no se pueden negar, y ahí introduce uno de los axiomas que él debía conocer, debía haberlos leído, alguien se los debía haber comentado, ¿no? Y la tercera, que a mí me parece la más interesante, que es cuando alguien estaba hablando de la caballería y entonces dice que para saber la orden de caballería y el manejo de la espada, dice, ha de saber, no, esta es la que le estaba diciendo esto. Esta es cuando, en fin, el licenciado y hablando de las excelencias de la espada, yo esto se lo introduzco bien a los chicos diciendo, ustedes habrán visto esas películas de los mosqueteros y todo, donde manejar bien la espada era casi un seguro de vida, o sea, como tú no supieras manejar bien la espada, prepárate. Y entonces, bueno, hubo efectivamente intentos de hacer, bueno, se hicieron, ¿no?, tratados de la esgrima, ¿no? Y fíjense cómo eran esos tratados, qué es lo que hay ahí, mucha geometría, ¿no? Y entonces el licenciado decía que tenía que ser una ciencia muy, muy buena la de la esgrima, porque tenía incluso figuras y demostraciones matemáticas. Esto es sólido, porque tiene demostraciones matemáticas. Estas son las 3 citas que él hace de las matemáticas como ciencia, y yo creo que son, como digo, destacables porque en una época en que las matemáticas en España todavía no habían tenido el desarrollo de otros lugares, ¿verdad? Ven, esto es impresionante, la cantidad de figuras y de elementos geométricos que se utilizan en tratados de esgrima de la época, ¿verdad? Bien. Los números, lógicamente, están presentes en el Quijote, como, en fin, era de esperar, un libro que habla de la vida cotidiana y demás. Y yo lo que hice fue un vaciado donde aparecen todos los números que aparecen en el Quijote y eso que aparece entre paréntesis es el número de veces que aparece, ¿no? El 2 es evidente que es el que más frecuencia tiene 650 veces. Aquí están la primera y la segunda parte. Y luego las frecuencias van disminuyendo. Generalmente los números redondos suelen tener mayores frecuencias, fíjense el 10 como pasa de 9 a 34 y luego a 7 otra vez, ¿no? Y les hago
una primera observación con el 13, que aparece solo 3 veces. Más, no aparece ni una vez en la primera parte, solo aparece en la segunda parte. Y luego verán cómo aparece. Las cifras van todas consecutivas hasta el 25, ahí ya empiezan a dar saltos. Los saltos, lógicamente, son cada vez mayor. Bueno, en referencia a la media docena, que en aquella época eran todavía muy utilizadas, ¿no? El 2, como lógicamente, no solamente es que ellos eran 2, sino que lo aplica a 2 mujeres, 2 mozas, en fin, muchísimas veces. Fíjense el 13, en el capítulo 39 de la segunda parte es el código que está arriba, y entonces dice, al fin y al cabo, al cabo de muchas demandas y respuestas, como la infanta se estaba siempre en sus 13, es decir, era tosuda, bueno, pues esa es una de las utilizaciones, pero es que la otra es igual. También Don Quijote se quedó un poco tosudo en algún momento determinado. O sea que, como ven, ya van 2 veces en que la utilización del 13 no es para referirse a ninguna cantidad, pero es que la tercera vez tampoco se refiere a cantidad, sino que era un juego de baraja que se llamaba el 13, que según podido saber es un juego parecido al que nosotros llamamos hoy del 7 y medio, un juego de azar con cartas, ¿no? O sea que, como ven, el 13 no lo utiliza para nada Cervantes en el Quijote. Claro, la pregunta es, ¿y sería la superstición del 13 la que le frenó? Yo pienso que no, porque era un hombre culto, un hombre preparado, no creo que fuera, pero sus vecinos y sus paisanos sí que no eran muy de la labor, era una superstición muy arraigada, ¿no? Entonces, bueno, quizá por eso no lo nombro muchas veces, ¿no? Fíjense cómo van los números, generalmente ya empiezan a ser exclusivamente redondos, ¿no? 100, 120, etcétera. De esta página, de esta imagen, solo les pido que el 1000 aparece, como ven, 90 veces, pero claro, lo utilizaba como muletilla, como van a ver enseguida, ¿no? O sea, lo repite muchas veces, pero es por eso. Pero fíjense en el 330, reténganlo ahí en el disco duro que ustedes tienen también, y luego verán por qué se lo digo. Bien. Ven, aquí aparece, de tal manera me duele el cuerpo que me parece que me han dado 1000 palos, o que cuando vio el rostro del bachiller comenzó a hacerse 1000 cruces, o sea, esa colerilla la utiliza permanentemente, 1000 votos, 1000 penitencias, 1000 quimeras, 1000 monstruos, etc. Por eso el 1000 aparece tantas veces, no porque lo utilice como cantidad para definir monedas o personas, ¿no? Los números siguen subiendo, las frecuencias lógicamente ya se convierten en una de la mayor parte de los números, y el número más grande que aparece es el 1000 millones. Ese es el número más grande que aparece en el Quijote, que en aquella época, hoy 1000 millones con esto de los euros y tal, pues parece que las deudas y no sé cuánto, pues nos parece una cantidad familiar, pero en la época de Cervantes 1000 millones debía ser una cantidad exorbitante, ¿no? De estas astronómicas. De tal manera que la vez que lo utiliza es precisamente para dar énfasis a lo que él quiere resaltar, porque es cuando Sancho le dice, bueno, sí, Dulcinea, una chiquita más o menos corriente, es lo que le viene a decir. Hombre, es verdad que no la acompaña esa grandeza, pero la adorna Dios con 1000 millones de gracias del alma, así que ella será muy corrientita, pero su alma tiene 1000 millones de gracias, ¿no? O sea que lo hace para resaltar, o sea, utilizar una cantidad que en aquella época era totalmente impensable, ¿no? Lógicamente, de este tema se podrían decir muchas más cosas, pero yo con los chicos suelo terminar con este pequeño problema, cuando les digo que según cuenta Cervantes, Don Quijote, cuando quedó recluido allí en aquella sierra, esperando a que Sancho fuera a ver a su Dulcinea, dice, y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó 1.000.000 de Ave María. Bien, entonces les dejo planteado y ustedes lo pueden pensar y resolverlo después, pero primero decídanse, si no lo conocen, pero en fin, decídanse a pensar en cuánto tiempo se puede rezar 1.000.000 de Ave María, cuánto tiempo puede llevar eso, si medio día, si un día, si 2 días, en fin. Y luego cuando ya tengan una cantidad más o menos pensada, cojan una calculadora y háganlo y verán que se van a llevar una sorpresa. Pero bueno, lo dejo ahí en el aire. Operaciones en el Quijote, solamente hay 3 operaciones a lo largo de toda la obra. La primera es cuando Don Quijote, una vez que es armado caballero en aquella posada, ¿no?, que él entendió que era un castillo, bien, toda esa historia que está relatada en el capítulo 3, pues ya en el capítulo 4 se lanza, ¿no?, la del alba sería, ¿no?, que es como empieza el capítulo 4, y se encuentra con un pobre chico ahí amarrado a un árbol porque su patrón le estaba dando, diríamos hoy, una cuerada, ¿no? Y la cuerada es porque había perdido, en fin,
esta historia. Y entonces, bueno, le pregunta Don Quijote que cuánto le debe y dice 9 meses, mi señor, a razón de 7 reales. 9 por 7, ¿no? En esto que hace la cuenta y dice 63. Sin embargo, en la primera edición o en las primeras ediciones no dice 63, sino 73. Y hay una discusión ahí entre los estudiosos de si fue un error, una errata, que tiene muchas por lo visto la primera edición, las primeras, o fue que Don Quijote quiso favorecer al muchacho diciendo que eran 73, ¿no? Yo una de las cosas que miro cuando veo alguna edición que me llega el Quijote, normalmente me voy al capítulo 4 a ver si pone 63 o 73, ¿no? Algunos lo aclaran debajo diciendo que que probablemente sea una errata y otros no. Bueno, la otra operación es, está relatada, está llevada también, en fin, a pintura. La otra es la del bandolero aquel en Cataluña, ¿no? Que tiene que repartir esos dineros, 900 escudos entre 60 reales, y le pide a Don Quijote que lo haga porque él dice que es mal calculador, lo cual debe ser muy malo porque eso se puede hacer con un cálculo mental fácilmente. La tercera, de mi punto de vista, es la más interesante. Porque, como ustedes saben, pues Don Quijote y Sánchez pues son llevados por aquellos dos, yo les llamo gamberretes, ¿no? Porque no creo que se les pueda dar otro calificativo, al castillo donde le gastan un montón de bromas y demás. Y una de las bromas que le gastan es que la Dulcinea acababa de ser encantada. Uno que viene disfrazado de mago Merlín le acaba de decir que Dulcinea ha sido encantada y que para quitarle el encanto, entonces tendría Sancho que darse 3.300 latigazos, azotes, dice ahí. Bueno, entonces, claro, Don Quijote inmediatamente intentó buscar un látigo para empezar a darle, pero afortunadamente para Sancho, el mago Merlín dice, no, los latigazos se los tiene que dar él. Y claro, a partir de ahí, pues a Don Quijote le entra pues una especie de, de matraquilla, no, hombre, date los latigazos, pobre Dulcinea, etcétera, etcétera. Total que cuando Cervantes está allá al final de la obra, allá por el capítulo 70, o bueno, ahora lo veremos, de la segunda parte, pues le da solución al tema. ¿Cómo soluciona el tema? Pues lo soluciona de la siguiente manera. Sancho le pregunta, ¿cuánto me dará por cada azote que me dé? Y entonces Don Quijote le dice, pon tú el precio. Y entonces Sancho dice, bueno, pues voy a cobrarme cada latigazo a un cuartillo. Y lo gracioso es que Sancho, que ya había declarado por directa y por pasiva que era un analfabeto, que no sabía nada de nada, hace la operación y la hace bien además, no como antes, que cuando nos dijo la profesora, ¿no? Sino que la hace bien. Está en el capítulo 71 de la segunda parte, o sea, prácticamente el final, ¿no? Entonces, bueno, yo esto lo he pasado a este lenguaje más actual y más esquemático, para que se vea lo que hace Sancho. Sancho dice, los 3.300 los separo en dos partes. 3.300. Un cuartillo es la cuarta parte de un real. Entonces los 3.000 cuartillos son 1.500 medios reales, ¿no? Pasa la mitad. Y los 1.500 medios reales son, por tanto, 750 reales. Los 300 cuartillos son 150 medios reales, 75 reales. Y ahora no dice sumándolo, sino dice juntándose, da 825 reales. Bien, esto da pie o esta operación tan bien hecha y además con este sistema poco conocido, pues da pie a que podamos hacer algunos ejercicios interesantes. Por ejemplo, ¿qué significaban 825 reales en aquella época? ¿Le daría para comprarse un coche o un Mercedes o...? Bueno, pues entonces hay una manera, en fin, entre los ejercicios muchos que se proponen ahí, si por ejemplo... en la época de Cervantes un peón cobraba 5 reales, pues ese peón necesitaría 165 días de trabajo para ganar ese dinero. Entonces, si nosotros sabemos lo que gana un peón hoy en euros, pues lo podemos multiplicar por 165, suponiendo que gane 48 euros al día. No sé si eso será correcto o no, pero bueno, suponiendo que sean 48, pues hubiera ganado 7.920, lo hubiera para un cochito pequeño, ¿no? Esto es utilitario. Bueno, y así se pueden hacer más ejercicios, ¿no? Con esta tabla que yo encontré en una ocasión de precios de productos en aquella época, entonces ya puede decir, bueno, y podía haber hecho una compra de este tipo, cuántos colchones hubiese podido comprar, o etcétera, ¿no? Bien. O sea que, como ven, es una vía que utilizamos en el libro para sacarle partido a toda esta información.
Sistemas monetarios. Vamos a ver, una de las cosas que a mí me pasó cuando empecé en esta segunda ocasión a leer con mucha más calma, dice, por la ley cabería que su amo había recibido, que había recibido su amo, no pagaría un solo cornado. Y entonces esa palabra cornado aparecía con un asterisco, me iba abajo al asterisco y decía moneda de poco valor. Bien. Sigo leyendo, dice, aunque Don Quijote, la tabla redonda, no le estimaron en 2 ardites, otro asterisco, iba asterisco, moneda de poco valor. Sigo leyendo, preguntóle si traía dinero, respondió Don Quijote que no traía blanca, otro asterisco, el asterisco, moneda de poco valor. Esto no puede ser, como va a haber tantas monedas de poco valor. Total que me introduje en la época, pedí ayuda a un compañero del departamento que además de matemática había hecho económicas y me dejó un libro de historia de la moneda y encontré cuál era la clave del asunto. La clave está en una cosa que yo no había leído en ninguno de las cosas que leí, que no las leí todas como hobby, pero sí leí muchas cosas, ¿no? Y es que en aquella época coexistían en España 5 sistemas monetarios diferentes. Había uno en Navarra, otro en Aragón, otro en Cataluña, otro en Valencia y otro en Castilla. Y claro, el cornado, ahí lo tienen, era la moneda de menor valor, pero de Navarra. El ardite era la moneda de menor valor, pero de Cataluña. Y la mija, que la acaba de nombrar ella, era la de Aragón, la moneda de menor valor. Y la moneda de menor valor de Castilla era la blanca. Y en la blanca aparece varias veces, pero a mí la vez que más me gusta, por la actualidad que tiene, es esta cuando ya Sancho el pobre, cansado de todas las bromas que les daban allí en la ínsula Barataria, dice, dejadme volver a mi antigua libertad. Vuestras mercedes se queden con Dios, que desnudo nací y desnudo me hallo. Quiero decir que sin blanca entré en este gobierno y sin ella salgo, bien al revés de cómo suelen salir los gobernadores de otras ínsulas, ¿no? Hay que ver, ¿no?, lo premonitorio que era ya Cervantes con esta historia, que parece que eso venía de más atrás, no solamente, pero bueno, que esta es un poco la cita en la que aparece lo de sin blanca me quedé o sin blanca entré, una frase que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Esto está, como saben, en el capítulo 53, ¿no? Entonces aprovecho yo para mostrarles a los chicos, que les tengo que decir que tengan cuidado porque no vayan a pensar que son verdaderas, estas monedas que hizo hace poco el Fondo Monetario, el Fondo Monetario, Dios, que estaré pensando, el Fondo de Moneda y Timbre, ¿no?, el Fondo Nacional de Moneda y Timbre, hizo una reproducción de monedas antiguas y yo hice por encontrar estas que eran de la época, ¿no? Entonces las paso entre ellos, como ven son 4, a veces les gasto la broma al final, bueno, devuélvenme las 5 monedas que les dejé, les dejo la cosa de que si alguien se la ha llevado. Entonces les digo, fíjense en esta moneda de oro, qué bonita es, ¿no? Y cómo, ¿qué haría uno si fuera pobre y encontrara esto? Porque si es rico, seguramente no le haría nada, porque como tiene 100 como esta, no le haría, pero si es pobre, limarla. Y esas limaduras las guardaban en un paño, y ese paño poco a poco lo iban llenando de esas limaduras de oro hasta que tenían una cantidad suficiente pues para hacerle un anillito a su esposa o las alianzas esponsales de su hija, lo que fuera, ¿no? Y de ahí esa frase de, bueno, yo no sé si este es el origen o no, pero de guardarlo como oro en paño, proveniente de estas monedas. Fíjense qué curiosidad. Si visitan el Museo del Fondo de Moneda y Timbre de Madrid, cómo estas monedas de la época están todas carcomidas, están todas deformadas. Y bueno, en una ocasión leí que el que resolvió este problema, lo digo casi entre paréntesis, fue nuestro ínclito Isaac Newton, que al hacerlo director del Fondo de Moneda inglesa, le hizo las estrías a las monedas alrededor, porque claro, eso era un problema tremendo, porque las monedas varían el oro, lo que pesaban en oro, entonces cuanto más las limaras, menos valían, ¿no? Entonces al hacerle las estrías, monedas que no tuvieran estrías, monedas que no servían, dejaban de circular, con lo cual pues ya a nadie se le ocurrió seguir haciendo ese corte de limadura. Bueno, una cosa que me pareció interesante del Quijote o resaltar del Quijote es las expresiones que él utiliza para aproximar cantidades, ¿no? Yo estoy seguro que si cogen el periódico de hoy o el de ayer o el de mañana, se van a encontrar con frases del estilo del siguiente: a la manifestación que organizó no sé quién asistieron más de 5.000 personas, o el puente que se hizo en tal sitio costó más de 3 millones de euros, ¿no? Esa frase Cervantes prácticamente no la utiliza en el Quijote, es decir, esa manera de decir cantidades, porque claro, si uno dice, miren esto que en un periódico, más de 90 personas participaron en la lectura del Quijote, más de 90 son 2.000 o 8.000 o 50.000.
Entonces, lo que pasa es que los periodistas cuentan con la inteligencia de los lectores, y dicen, bueno, más de 90, que a lo mejor fueron 93 o 95, ¿no? Pero pueden ser 98 también, ¿no? Esta imprecisión casi no la utiliza. Cervantes utiliza frases como la edad de ella, bueno, la da muchas veces con exactitud, pero por ejemplo aquí dice 15 años, 2 más o menos, la edad de no sé quién. No llegaban a 20 ni bajaban de 17, ¿no? En fin, quiero decir que generalmente la da o acotada o la da en un intervalo, cosa que, en fin, algunos periodistas deberían de tomar nota porque, claro, los matemáticos, como somos tan rigurosos, más de 500 personas acudieron. Bueno, pero ¿cuántas son más de 500? 508, 580, pues no es lo mismo, ¿no? Bueno, en fin, esto es una cosa que me pareció interesante. Las medidas populares aparecen como una frecuencia tremenda también en el Quijote como libro que es de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces, bueno, ya saben, como bien dijo el sistema métrico decimal que se impone a partir de 1799, ¿no? Y aquí están todas las unidades que ahí aparecen. Y fíjense una cosa que me llamó la atención cuando la leí, porque dice, este es un profesor, él es matemático y es profesor de la Facultad de Económicas de allí de Tenerife, escribe un libro sobre medidas populares y demás, y me llamó la atención el dato. Dice, en la época aquella que surgía en Francia el sistema métrico, existían en Europa 391 unidades denominadas libras, que diferían entre sí, y de igual modo 282 unidades que llevan el nombre de pie. Claro, es una locura, como bien decía ya antes, ¿no? Menos mal que el sistema métrico puso ahí un poco de orden en esa historia, ¿no? Bueno, saco la arroba por el símbolo que se utilizaba, que no es un símbolo ya hoy muy popular. Bien. En fin, son cosas que dentro de lo que yo estuve buscando para tratar de encontrar las equivalencias de estas unidades populares, porque ustedes bien saben que hay un galimatías con esta historia, sin embargo hay una publicación de los compañeros de la Sociedad Extremeña de Educación Matemática que me pareció la más clarividente. Es un librito que hicieron con motivo de una exposición donde vienen todas las unidades populares de todos los tipos, ¿no? De itinerarias, de esto de ¿cómo se llama esto? De cereales, de todo, ¿no? Y las equivalencias. Fue la publicación más clara y más completa que encontré cuando quise hacer estudios y equivalencias precisamente para también proponer problemas para los chicos, ¿no? Y ya quiero terminar, supongo, ¿no? Estaré ya en el límite del tiempo. Sí, pero quiero terminar, ya lo hablaré brevemente, con este capítulo que es poco conocido por en fin, en general, por los, digamos, lectores o la gente que ha oído hablar de Don Quijote, que es el Don Quijote Navegante, porque en este capítulo, que es el 29 de la segunda parte, que le aconsejo que lo lean esta noche, los que lo hayan leído lo repasan y los que no, pues se enteran de cosas interesantes, ¿no? Porque es un viaje que, bueno, ellos llegan en ese viaje que hacían, ¿no? A la orilla de un río, había una barca, se suben a aquella barca para cruzar el río, inmediatamente la fantasía de Don Quijote hace que, bueno, le hace suponer que está en una navegación, en fin, de altura, y el otro que no, hombre, que estamos a no sé cuántas varas de la orilla, que no sea usted pesado, que estamos cerca, y el otro no. Y entonces hay una serie de alusiones a palabras que, como digo, Cervantes debió escuchar y conocer y probablemente manejar en aquella parte donde él fue marinero, ¿no? Habla de un astrolabio. Esto es una cosa muy curiosa que dice, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinoccial, es decir, los navegantes que salían hacia América, es que te he dicho, es que a todos los que van en el navío se le mueren los piojos cuando atraviesan esa línea, ¿no? Y entonces, claro, Don Quijote le dice, mira a ver si tienes piojos, y el otro dice, pues claro, entonces, bueno, en fin, es una parte muy simpática de él. Y ya después, lo más interesante de todo es cuando dice, haz, Sancho, la averiguación de lo que te he dicho, ¿no? Y no te cures de otra, que tú no sabes qué cosas son, y ahora vienen todo un montón de palabras, coluros, líneas paralelos, zodíacos, clítacas, etcétera, etcétera, palabras todas relacionadas con la astronomía y con la navegación, lo cual quiere decir que Cervantes la debió escuchar, probablemente las conocía y sabía lo que significaba cada una y las plasmó en este tema, ¿no? Bueno, pues ya para terminar con otra cosa que seguramente ustedes han oído nombrar, es aquella paradoja que aparece en el capítulo 51 de la segunda parte, aquel señor, bueno, cuando Sancho estaba el pobre allí en aquella ínsula barataria sometiéndola a todo tipo de problemas, le viene nada menos con ¿no? Un señor que va a atravesar, va a entrar en una ciudad y ahí hay unos jueces que le preguntan qué va a hacer. Si dice verdad, lo dejan pasar, pero si dice mentira, lo van a ahorcar. Y entonces este señor va y dice que él va a que lo ahorquen.
Con lo cual, claro, si pasa y lo ahorcan, ha dicho la verdad, no debieron de ahorcarlo, pero si va y no lo ahorcan, ha dicho mentira, habría que ahorcarlo. Y ahí el pobre Sancho, en fin, entre las bromas que digo que le gastaron, y al final él se acordó de los consejos de su buen amo, y al final decide perdonar la vida al hombre, y dice, en caso de duda, ¿no? Aquello pro reo, ¿no? Debito pro reo. Bueno, el algebrista es simplemente la alusión que hay al algebrista, que supongo que María Jesús tendrá bien estudiada el origen de esta palabra. Yo tuve que ir al Coromina, se llama, para saber exactamente cuál era el significado, y tú seguramente lo explicarás mejor. Bueno, pues esta es mi aportación. Muchas gracias. Sí, voy a... Sí, vete tú presentando. Vamos a ver. Vaya. ¿La tuya cuál es? Soy matemáticas y palabras. Esta es. Esa es, sí, pero no te preocupes. Vamos a ver, pues ya te la dejo. Me voy a llevar las monedas, me sé que te las vas a querer llevar. Haces bien. Sí.